Dios también nos permite esta tarde para poder escuchar la palabra mediante el siervo. Así también avanzando, recibiendo ese alimento el cual necesitamos y requerimos para nuestra vida espiritual. Solamente confiando en Jesucristo, de que Él trabaja, de que Él avanza por nosotros. Podemos confiar en que Él hará las cosas y nosotros podemos dar el testimonio de aquello que hemos visto, de su obra, porque Él murió por nuestros pecados y nos ha dado la salvación, por mediante la sangre, la cual Él derramó en la cruz del Calvario. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 143. Himno 143, Bellas Palabras de Vida. Otra vez. Bellas son, bellas. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo. Llamándote hoy está, bellas palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son
bellas son, qué vida. Por Jesucristo podemos encontrar la salvación por su sangre preciosa, y así también recibimos la palabra directa, darnos más hacia Dios, más hacia su evangelio. Él habla directamente a nuestros corazones y nos da sus promesas. También nos permite el seguirle, el poder verle cara a cara, porque por la sangre de Jesucristo podemos acercarnos hacia el Padre y podemos recibir también eso, lo cual Dios quiere para nuestras vidas. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 460. Himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él
la vida vale más y más solo por Él, ¿no? Es la última fila, ¿no? Por Jesucristo esta vida tiene un sentido más allá de nuestra vista. El Evangelio es muy hermoso, el cual recibimos, el cual debe ser transmitido a toda criatura, a todo ser en este mundo. Por Jesucristo hemos recibido la salvación. Por Jesucristo la vida tiene un sentido más allá, de un propósito mucho más allá, ¿no? Por eso es muy necesario el avanzar por la fe, crecer, abrir nuestras alas como las águilas y volar a donde Dios nos mande, al lugar donde Dios nos envíe, ir y predicar su evangelio. Por eso, ¿no? Siempre recibamos la palabra con el corazón abierto. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 170. Himno 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Buenas tardes, hermanos. Sí, para el culto de esta tarde vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias en esta hora. Nosotros cada día vivimos, es que usted nos da la gracia para poder vivir, para poder andar, Señor. Señor, bendice al pastor Andrés y también todos los evangelistas y pastores de Bolivia y también el campamento mundial que se va a realizar en el 2025, Señor. Señor, te agradecemos, Señor, por todo lo que usted ha hecho y por todo lo que va a hacer, Señor. La verdad que usted nos ha salvado y también usted nos quiere guiar y utilizar para que podamos anunciar este evangelio, Señor. Muchas gracias por todo lo que va a hacer, Señor. Dejamos todo en su mano. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, entonces ahora es tiempo, ¿no?,
tiempo de testimonio. Entonces, los hermanos, los que desean testificar, pueden pasar adelante libremente. Si quien desea, ¿no? Tal vez esta mañana no se podía, pero ahora sí, ahora hay tiempo, ¿no? Entonces puede pasar adelante. ¿Quién desea testificar? Ah, sí, por favor, hermano, sí pase. Sí, después, sí. Sí, buenas tardes, hermanos. Y yo vengo de la iglesia de Montero, ¿no? De Santa Cruz. Y justamente estoy viniendo por la capacitación que va a haber mañana, ¿no? En régimen penitenciario. Y no tenía preparado un testimonio, ¿no? Pero la misionera Luz me dice que pase. De todas maneras, creo que tengo mucho testimonio también, ¿no? Dios ha trabajado mucho en mi vida, ¿no? Y en este tiempo también me permite la visita a la cárcel, ¿no? Y aunque anteriormente ya me habían invitado, ¿no? Los anteriores evangelistas, mi corazón siempre se negaba, ¿no? Porque, no sé, no quería yo participar, ¿no? Pero en este año, cuando evangelista Juan Carlos está ministrando Montero, me invitaba, ¿no? Y mi corazón sí, ¿no? Aceptaba. Esta vez tenía un corazón diferente, ¿no? Cuando iba a la cárcel, yo dentro de mi corazón decía, yo no tengo nada que enseñarle a ellas, ¿no? Porque yo estoy yendo a visitar a las privadas de libertad, a las mujeres, ¿no? Entonces yo, en mi mente yo decía, no, yo no tengo nada que ofrecer a ellas. Solamente yo lo que puedo hacer es compartir como Dios me permitió, ¿no? A mí me permitió así tantas situaciones difíciles en mi vida que lo único que puedo decirle, por este lugar no, hermanas, por aquí no, porque ese no es buen camino. Entonces, el día que nosotros nos presentamos ante ella, yo fui con evangelista Sonia, ¿no? Y la evangelista Sonia, nos presentaron ese día a la privada, teníamos una lista, pero de manera improvisada. El teniente nos decía, ¿no? O el encargado de régimen, que nosotros nos presentemos, ¿no? Y la evangelista me dice, tú presentanos, me dice, ¿no? Y yo lo único que decía, bueno, yo soy maestra de niños también allá en la iglesia de Montero. Entonces yo lo que voy a compartir solamente es la palabra, porque yo no tengo nada que enseñar. Entonces les decía, vengan todas privadas haciendo, hermanas, vengan todas, les digo, vengan todas. Voy a compartir un poco así chiquito y cortito de lo que es la vida de José, les digo, ¿no? Y José, así como ustedes, también atravesó muchas situaciones y yo veo que él también tuvo mucha situación difícil, sus hermanos no los querían y así empiezo, ¿no? Con la historia de José con ella. Y de pronto les digo también así, les compartía, ¿no? De esa manera también Dios, igual aunque a ustedes, igual a mí me permitió situación difícil, pero es para algo bueno. Así dice la palabra de Dios. Entonces nosotras queremos impartir el curso de teología en este lugar, le decimos, no, yo les decía, ¿no? Y todas las que quieran, por favor, anótense, inscríbanse y así teníamos una lista. Y de esa lista, en ese día, se lograron inscribir 25 privadas de libertad. Y la encargada me dice, no, buen número, me dice, no, yo pensé que se iban a inscribir unas 6 o unas 5, me dice, no, pero se inscribieron 25. Y me dice, luego de eso nos dice, no, ahora compartan ya, dice, ¿no? Ya pueden hacer su curso. Y nosotros no estábamos preparadas, yo tampoco, ¿no? Pero en mi corazón yo decía, ¿no? Yo no tengo nada que enseñarles a ella, nuevamente, ¿no? Pero sí tengo, ¿no? Solamente compartirles la palabra. Entonces, improvisando, ya solamente les podía compartir, ¿no? Lo que yo imparto con el culto de niños, ¿no? Hablándoles de la vida de José, hablándoles de la vida de Jeremías, así, ¿no? Yo solamente así, todo eso, lo que sé, lo que Dios me permitió aprender, ¿no? Yo solamente les podía compartir. Y de pronto también, no sé de qué momento, yo pensaba que iba a hablar así como una media hora o una hora, desde las 2 de la tarde hasta las 5, yo seguía hablando, y no me daba cuenta, ¿no? Pero el tiempo pasó muy rápido. Me di cuenta cuando nos dividieron en 2 grupos, porque 25 para una sola persona es mucho.
porque en el lugar hace mucho ruido, no hay mucho lugar, no es un lugar, un ambiente agradable porque hay mucho ruido por todo el lugar. Entonces me dividieron de las 25, mitad para mí y mitad para Evangelista Sonia. Y de esa manera entonces les compartíamos, ¿no? Y yo cuando vi que el evangelista ya había terminado, entonces yo dije, ay, ya es tiempo. Cuando pregunté la hora, porque no nos permiten ingresar celulares, entonces ya era las 5 de la tarde y solamente era hasta las 4. Y yo dije, por favor, van a disculpar, hasta aquí vamos a terminar, ¿no? Y así, y orando y así con las hermanas, ¿no? Pero en mi corazón yo decía, no, yo no tengo nada que enseñarles a ustedes, sino ustedes me van a enseñar a mí. Yo tampoco sé bien la palabra, en realidad yo no sé la Biblia, yo no sé ni los versículos, yo no sé ni qué hago de maestra, pero sí sé algo. Dios me permitió la palabra en mi vida por tantas situaciones, porque soy muy necia. Soy la hermana más terca, más necia y de todo. Entonces, lo único que podía hacer era compartirles a ellos, ¿no? Y simplemente decirles, compartirles la felicidad que yo siento, ¿no? Muchos errores tuve, ¿no? En mi vida, y yo lo único que podía decirles es compartirles eso a ellas, ¿no? Porque yo de verdad, viéndoles a ellas, yo les decía, así como ustedes, yo soy peor. Yo debería estar aquí, pero porque yo no estoy aquí, porque en realidad así, ¿no? La ley todavía a mí no me llegó, como con mucha suerte, ¿no? Mucha gracia. Pero yo realmente agradezco, ¿no? Estar con ellas, porque al estar con ellas, compartiéndoles la palabra, en mi corazón puedo sentir mucha felicidad, ¿no? Porque veo mucho interés en ellas, y ese interés no lo tengo yo. Ellas escuchan atentamente la palabra, pero yo no soy así. Entonces yo les digo, ustedes son mejores que yo, porque ustedes sí escuchan, ¿no? Aunque Dios les permitió estar en este lugar, privadas así de libertad, pero si no fuera por esta situación, igual Dios no hubiera llegado con su palabra a la vida de cada una de ellas. Y de esa manera nosotros estamos también visitando sus familias, ¿no? De cada una de ellas. Y Dios nos permitió también eso, ¿no? Compartir a sus familias, y realmente no es una experiencia muy bonita que Dios me permite, ¿no? Aunque yo la verdad no merezco, ¿no? Ningún cargo, y tampoco merezco estar así, ¿no? Para poder recibir capacitación, pero Dios me permite, ¿no? Y eso quería compartir. Gracias. Sí, hermana, muchas gracias. Dios, por medio del testimonio, también nos puede dar el corazón para poder imitar o para poder seguir, ¿no? Ahora la hermana puede pasarse. Y así, cada vez que hay culto, entonces podamos compartir nuestro testimonio y también glorificar a Dios. Sí. Buenas tardes, hermanos. ¿Podemos compartir? Lamentaciones, capítulo 3, 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Yo en esta tarde quería dar gracias al Señor, porque en mi zona se ha llevado, ¿no? En nuestra célula seminario por zonas, y se llevó el día jueves y viernes, ¿no? Estoy muy agradecida, ¿no? Porque yo en la mañana del jueves estaba con mucha pereza, ¿no? Ay, no, así. Pero cuando recuerdo que hoy día hay que ir a auspicio, así. Pero me levanto y recuerdo también la palabra del siervo, ¿no? Ya no es hora de estar enfermo, ni es hora de estar durmiendo, dice. Entonces, yo
en mi corazón algo avivó, ¿no? Se levantó muy alegre. Pese de que he salido a las 8:30 de casa, yo dije, voy a llegar atrasada. Yo sufro a veces por la hora. Sufro por la hora y voy a llegar atrasada, sí. Pero por la gracia de Dios, había harto minibús en mi zona, ¿no? Y me subo a uno y el minibús corre a todo. Y como yo vivo muy lejos de acá vivo. Y yo también me tomo el micro verde, el que lleva directo a la Rodríguez de La Ceja, ¿no? Y de La Ceja el micro igual corrió fuerte, muy veloz. Y cuando me hizo llegar, creo que a las 9:15, y yo dije, esto no es mi obra, dije, ¿no? Esta es la gracia de Dios, dije. Bueno, y así, ¿no? Ahí como uno trabaja, ¿no? En auspicio, hermanas mayores trabajando, y cómo no nos cansamos, no nos agotamos. Y llego a casa, ¿no? Y mi esposo me dice, ¿no te duele tu espalda? ¿No es algo pesado? Me dice, no me duele ni mis pies, ni mi espalda, nada, le digo, no me duele, le digo. Esa debe ser la gracia del Señor. Esa es porque yo así, caminando 2 cuadras, alzando 2 bolsas al mercado o una ropa de papá, ya me duele mis riñones, que me duele así, pero cuando voy a auspicio no me duele, ¿no? Y en la tarde también ya teníamos actividad con las hermanas, ¿no? Del Alto, y igual ahí, trabajando, haciendo, pero cuando el corazón está unido y Dios trabaja, es algo maravilloso, ¿no? No se siente ese cansancio. Ese es el amor de Dios, digo yo. Esa es la guía del Señor, ¿no? ¿Cómo es posible? Yo ya sé tener sueño a las 4 o 5 de la tarde, en verdad sé estar cansada. Y todavía yo he caminado de un trecho a otra de la casa, de donde iba a ser la sede, ¿no? Del seminario hacia mi casa son unas 10 a 15 cuadras y todo eso yo a pie siempre. A pie, voy y vengo, ¿no? Y no me sentía cansada ni en la noche, ¿no? Cuando se llevaba el seminario, no, ahí despiertos, todos bien vivos, ¿no? Pero estoy bien agradecida al Señor, ¿no? Cuando ni siquiera hemos empezado el primer día, hemos alabado al Señor, pero yo no sabía que íbamos, claro, sabía así por mensaje que íbamos a alabar al Señor, ¿no? Pero no habíamos ni practicado nada con las hermanas y yo estaba sentada en la segunda silla, la hermana me jala y me dice, ya pues a alabar, hermana, me dice. Y yo salgo adelante y entre cuando ni habíamos practicado una sola canción, ¿no? Una sola música, nada habíamos practicado. Y ahí nos salió de la nada la voz. Esta voz tan fea, yo incluso les dije a las hermanas, ¿no? Mi voz es horrenda, le digo. La hermana ya se la burla, ay, sí, tiene usted una voz de varón, me dice. Y me hizo reír, ¿no? De esa manera yo estoy muy agradecida con el Señor, ¿no? Porque Él poco a poco trae, ¿no? A mi familia al Evangelio, ¿no? Aquí está mi padre, esa noche estuvo mi hermana, ¿no? El primer día, pero el segundo día no sé qué pasó, pero estuvo su esposo, ¿no? Mi sobrina, pero como todo, ¿no? Yo en mi corazón digo, yo voy a poder, yo lo voy a hacer así, mi voluntad yo quiero seguir, ¿no? Pero no es así, Dios quiere trabajar, porque yo en ese momento quería rápido, ¿no? Enseñar la palabra así como si fuera mía, como si yo fuera la maestra, la profesora, así, queriendo enseñar. Y esa era de mí mi malicia, este corazón que es necio, ¿no? No dejo al Señor a trabajar para mis hermanos, para mi familia. ¿Qué sucede así? Pero en ese momento me entra, ¿no? Esa maldad que sale del corazón, eso me entra y quiero enseñar así rápido, ¿no? Así, pero yo siempre fui así, ¿no? A mis hijos también, ya, rápido, limpie, haga esto, rápido la tarea, así, muy estricta siempre. Pero ahora en esta época mi corazón se va ablandando, ¿no? Se va como
paciencia me está dando Él, mucha paciencia. Yo no tenía así esa paciencia que ahora tengo, ¿no? Hasta en el tiempo tengo que ir rápido, tengo que llegar a la hora, tengo que hacer esto, así sufro yo. Pero en este tiempo ya no, Dios está trabajando en mi corazón. Y hermanos, así, pedirles oración para toda mi familia, mi padre, así. Estoy muy contenta, ¿no? Estoy muy alegre y muy agradecida al Señor. En verdad, hermanos, estoy muy agradecida. Eso quería compartir. Gracias. Sí, muchas gracias por los testimonios. Entonces, hasta aquí con los testimonios. ¿O alguien quisiera testificar? No aguanto más, por ahí dice, ¿no? Alguien. Por última vez, si no hay, entonces vamos a invitar la danza de los adolescentes, ¿no? Ellos van a presentarse. Yo creo que los jóvenes para el futuro o para el campamento mundial están preparando también. Sí, pasen adelante, por favor. 나 오늘 떠날 거야 나를 찾지 말아줘 저 뜨거운 태양을 만나러 갈 거야 춤추고 노래 부르는 여행이 시작된 거야 Let's party! Hola! Amigo! Señorita! Let's go 요요요요 날 찾지 마요 저 태양이 날 부르네요 잠시만요 나도 나요 잃어버린 나를 찾아올게요 전화기를 잠시 꺼놓고 음악은 크게 틀어놓고 그 노래를 같이 따라 부르며 라라라라라라라 날 찾지 마 Sorry I'm on a vacation 순간만을 꿈꿔왔던 거야 나도 그대를 따라 떠나고 싶어요 자 이제 가방을 메고 나와 같이 Let's go 오늘 떠날 거야 나를 찾지 말아줘 뜨거운 태양을 만나러 갈 거야 춤추고 노래 부르는 여행이 시작된 거야 Fiesta 오늘은 지킬래 내일은 몰라 하고 싶은 것 마음대로 골라 잘 놀자 또 놀자 진짜 쓰러질 때까지 놀아보자 지나간 얘기들은 이제 그만 내가 사랑하는 친구들과 이 음악 이 순간 이것만으로도 충분해 날 찾지 마 Sorry I'm on a vacation 순간만을 꿈꿔왔던 거야 나도 그대를 따라 떠나고 싶어요 자 이제 가방을 메고 나와 같이 Let's go 오늘 떠날 거야 나를 찾지 말아줘 뜨거운 태양을 만나러 갈 거야 춤추고 노래 부르는 여행이 시작된 거야 Fiesta 오늘 떠날 거야 나를 찾지 말아줘 저 뜨거운 태양을 만나러 갈 거야 춤추고 노래 부르는 여행이 시작된 거야 Fiesta Let's 나 오늘 party 떠날 거야 나를 찾지 말아줘 뜨거운 태양을 만나러 갈 거야 춤추고 노래 부르는 여행이 시작된 거야 Sí, muchas gracias. Así hemos visto nuestros jóvenes o adolescentes están, ¿no? Yo viendo a mis hijos, que son 4, pero yo creo que a veces me da pena, ¿no? Porque yo digo,
Si ellos no creen en Dios, ya su futuro será triste. Pero si puede creer en Dios, puede vivir con Dios, será muy bien. Así pienso, ¿no? Por eso, así Dios, porque creador de todo el universo es, a ese Dios creemos. Si vamos a invitar a coro, Nueva Alegría, ellos van a interpretar un himno, No hay amigo como Cristo. Sí, por favor, pasen adelante. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a lo del coro. Sí. Sí, así hemos escuchado coro Nueva Esperanza, y también antes de escuchar la palabra de Dios vamos a ver el video promocional de la Universidad de Corea. La Iglesia de Corea ha comprado una universidad, entonces vamos a ver el video. 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대
las presentaciones y también a los hermanos. Ahora vamos a invitar al pastor Andrés Lim, que nos va a compartir la palabra. Sí, buenas tardes, hermanos. Sí, ¿ya almorzaron todo? Muy bien. Rico, ¿no? Muy rico. Sí, yo también comí mucho. Sí, esta tarde también, muy tarde, ¿no? Muy rápido viene, ¿no? Culto de la tarde. Aunque queremos descansar, dormir un poco más, ¿no? Pero hay y también culto de la tarde importante. Y esta tarde vamos a buscar, hermanos, el libro de Génesis, capítulo 13. Sí, el libro de Génesis, capítulo 13. 13, de este versículo 1 voy a leer, hermanos. Ya todos se encontraron, Génesis capítulo 13, desde 1 hasta 18, voy a leer. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Y yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Hasta el versículo 18 hemos leído. Cuando Dios formando al hombre, físicamente así está, Dios formó.
Entonces los ojos, nariz, luego boca. Y cada persona, aunque poco diferente, pero Dios creó esa manera al hombre, a nosotros. ¿Sí? O alguien tiene 3 ojos, alguien tiene 4 orejas, que no he visto, ¿no? No he visto. Diferente, pero casi en esa forma Dios creó. Luego, más importante, Dios formando al hombre por el polvo de la tierra, luego nos dio. ¿Qué nos dio, sabe? En la Biblia leyendo, nos dio al hombre. Aliento, nos dio, ¿verdad? ¿No? Sí, Dios nos sopló y nos dio aliento de Dios. Nosotros, entonces, recibimos, ¿verdad? ¿No? Por eso ya, los hombres tienen un propósito, ese cuerpo, nosotros, nuestra vida, ¿qué es? Como Dios sopló el aliento, el hombre, ¿qué hizo? Eso recibió. Por eso en nuestra vida, nuestro propósito es como un vaso, dice vaso. ¿Sabe vaso? Esta tarde no hay vaso, ¿no? Aquí no hay vaso. Vaso era, quería mostrar. Vaso. ¿Vaso qué es propósito de vaso? Guardar, poner algo, entra, metes. Entonces depende de adentro que hay. Depende de esto, ese vaso tiene valor, precios. Entonces, por ejemplo, un vaso pone excrementos. No vale, ¿verdad? No, ese vaso no vale excremento. ¿Quién va a querer? No vale. Pero en ese vaso, aunque lo mismo, pero adentro hay oro, piedra preciosa. Entonces ese vaso tiene mucho valor, ¿cierto, hermanos? Igualito, aparentemente todos diferentes. Algunos más grandes, altos, algunos poco más flaquitos. Ya diferente. Pero nuestro propósito, ¿qué es? Dios, ¿por qué creó a nosotros? ¿Qué va a recibir, verdad? ¿Qué va a recibir luego? ¿Qué va a guardar en nosotros? Como ese un vaso, ¿qué va a poner ahí? Si pone excremento, aunque vaso es bonito, lindo, ya no vale mucho. Esa tarde también, algunos aquí ven, algunos son profesionales, inteligentes, abogados, todos. Pero adentro, ¿qué hay? Eso es más importante, adentro. Si hay una vez, pastor, te explicaba sobre un anciano, pastor viajó a China. Entonces, viajando a China, dirigiendo un seminario bíblico, una noche terminó. Entonces, hay un hermano de China, se acercó del pastor y dijo, pastor, tengo problema. Entonces yo quiero recibir tu guía, así se acercó. Porque yo esperaba tanto, pastor, usted, siervo de Dios, tiene la palabra de Dios. Que venga a mi país. Entonces yo oré a Dios. Luego, realizando ese seminario bíblico, ese hermano se acercó y comentó, pastor, tengo problema, tengo mi negocio, pequeña empresa, pero ahora tengo mucha deuda. Punto de quebrar. No sé qué voy a hacer. Eso quiero consultar y quiero recibir la guía de pastor, así hablo. Entonces, pastor, ese hermano escuchando, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Por qué se acercó de pastor? Luego, ¿por qué cuenta su dificultad? Para recibir guía. Entonces, el pastor escuchando, entonces preguntó, hermano, ¿usted va a escuchar mi guía? Sí, pastor, por eso yo vine, dice. Entonces el pastor habló. Si no quiere recibir mi guía, ya vete, vaya. ¿Sí? Solamente quiere escuchar de mí, luego no quiere, ya vaya, dice. No, pastor, yo voy a recibir tu guía. ¿Usted verdaderamente quiere recibir mi guía? Sí, pastor. Porque usted no va a recibir mi guía. Ya, vete, dice. Entonces, pastor, ¿qué está hablando, pastor? Yo oré tanto tiempo, usted que venga a mi país. Luego quería, sí, recibir tu guía. Por eso hoy yo vine. Entonces usted, ¿sí va a recibir mi guía? Sí, pastor. Entonces, ¿qué problema tiene? Recién comentó,
tengo empresa de yogur. Ahí está bien, yogur. En mi empresa, pequeña empresa, yogur. Pero en China, en mi barrio, tiene mucha empresa de yogur, mucha competencia. Cuando empezamos mi empresa, no había muchas empresas. Pero mirando que yo estoy ganando dinero, hay 1, 2, 3, varios ahora, mucha competencia entre nosotros. Entonces ahora no gano muy bien porque mis clientes se van a otros lados. Luego otra empresa de yogur está bajando su precio. Entonces mis clientes se van a todos lados. Ahora crisis, tengo esa dificultad, tengo que dar a mis empleados, ¿no?, sueldos. Entonces ahí pasando más tiempo creo que mi empresa va a quebrar. Por eso, pastor, estoy pensando cerrar mi empresa o cambiar o otra alternativa. Por eso esa dificultad quiero comentar, quiero recibir su guía. Entonces, pastor, escucho, después escucha, otra vez pregunto, hermano, ¿quiere recibir mi guía verdaderamente? Así ya otra vez pregunto. Porque, pastor, ¿por qué pregunta varias veces? Que muchos hermanos se acercan, pregunta, luego, sí, pastor, después no escucha. Pastor, sabía esto. Por eso otra vez hablando. ¿Tú quieres recibir mi guía, verdad? Sí, pastor, por favor. Entonces está bien. Entonces continúa tu empresa. Luego, mucha competencia está disminuyendo, su cliente no gana bien. Entonces desde mañana sube el precio, doble precio, sube, luego véndelo, así ya hablo. Entonces ese hermano, ¿qué dijo? Voy a recibir su guía, así habló, ¿verdad? ¿No? Pero la guía de pastor, ¿qué es? Desde mañana y doble precio sube tu yogurt, luego véndelo, así dijo. Entonces alrededor de su empresa el precio es muy bajo vendiendo. Pero desde mañana sube. ¿Cuántas veces sube? El doble sube precio. Luego vendiendo. Él imaginó. Desde hoy día, señores, desde hoy día es ayer 100 bolivianos, hoy 200 bolivianos. El letrero. Ese imaginando, ningún cliente va a venir. Él estaba imaginando. Solamente el cliente mosca nomás viniendo luego. Ese imagina. Entonces ese hermano habló, ¿verdad? ¿No? Voy a recibir la guía del pastor. Pero cuando escuchó, él quería recibir. Ya no quería. Él pensaba, pastor quiere que yo fracase. Pastor no quiere ayudarme. Así ya él pensó. Pero como pastor, antes de hablar, varias veces preguntó, ¿verdaderamente va a recibir mi guía o no? Ese hermano, ¿cuántas veces respondió? Sí, voy a recibir, por eso yo vine. ¿Cuántas veces yo hablo? Recordando, sí, no entiendo. Pero pastor, ¿cómo dice que doble precio? Ay, no sé muy bien. Pero como pastor dijo, el siervo de Dios. Sí, voy a fracasarme, luego ya subió precio. Voy a fracasar mi empresa, ya voy a quebrar. Pero escuchando la palabra voy a subir. Luego regresando a su tienda, su empresa, y puso letrero. ¿Qué letrero puso? Desde hoy día, doble. Sí, luego esperaba. Creo que nadie va a venir. Ese hermano pensó, nadie va a venir. ¿Sí? Hoy día voy a cerrar mi empresa, luego ya voy a quebrar. Pero ¿qué pasó? Después de poner letra doble precio, ¿qué pasó, hermanos? La gente venía, comenzó a venir. Luego con cola está comprando. Con colas. Otra empresa miraba, ¿qué vende allá? ¿Qué cosa vende? Porque antes no había mucha gente. ¿Por qué con cola así? Comprando. Tenía curiosidad la gente, ¿verdad? ¿No? Algo está vendiendo, oro vendiendo parece allá. Por eso mucha gente. Pero ese hermano, muy sencillo, escuchó, nada más. Escuchó solo, escuchó.
sube doble precio, luego véndelo. Sencillo, demasiado sencillo. Pero la gente no entiende, porque mucha gente es así, colas ganando. Usted sabe en China, ¿verdad? ¿No? Muchos productos, muchos. Aquí en Bolivia también ve productos de China, ¿verdad? ¿No? Muchos, un país muy poderoso. Vende todas las cosas. Escuche que hasta huevo artificial vende. No sé cómo hace esto, no sé muy bien. Pero hasta huevo artificial, como huevo, vendiendo, todo hace. ¿Qué quiere decir? También mucho estafa allá. Entonces, ese hermano vendiendo desde ese día, subiendo doble precio, la gente venía. La gente sabía, ¿sí? ¿Por qué barato? ¿Por qué barato? Luego, si no gano nada, ¿verdad? No, así dice. Pero vendiendo, no ganando nada, ¿cómo puede vender? Mentira, ¿verdad? ¿No? ¿O usted qué piensa? Es mentira, algo gana, pues aunque precio bajo, pero gana. Entonces las personas pensaban, hay algo, por eso muy barato. Pero cuando ve ese hermano que vende más caro que otras tiendas, ellos piensan, ay, muy caro, ¿verdad? No va a mentir, aquí no va a mentir. ¿Sí? Así caro precio vendiendo, ¿cómo va a mentir? Aquí verdaderos. Aquí está vendiendo verdaderamente. Así pensaba la gente. ¿Puede ser, hermanos? Por eso 1, 2 llegaron acá. 1, 2 llegando, la gente miraba. Y aquí la gente viene mucho más que otro lado, ¿no? Algo hay aquí, ¿verdad? ¿No? Y llegaban más gentes con colas. Desde ahí, hermano, ganaba muy bien. Ganó muy bien. Luego ese hermano ganando amplio su empresa, grandes ahora. Antes era pequeña, pero grande, dijo. Hay otra hermana también, creo que ustedes han escuchado. La hermana tenía cáncer, era profesora del colegio. Pero como el médico revisando dijo que señora, usted cáncer, mejor no trabaje, descansa en la casa. Luego come bien, luego con familia disfruta bien. El médico dijo, ¿por qué dijo así? Espera nomás la muerte, el día de la muerte, hasta que muera, no recibe estrés. Por eso mejor en la casa, descansando bien, sí, come bien, con su familia tenga buen tiempo. Como sentencia de la muerte recibió. Entonces esa hermana, dejando maestra, luego estando en la casa, pero uno de su familia como ministro de la iglesia. Entonces su familia, sí, ahí visitando, compartiendo la palabra. Luego pidió al pastor, Pastor Ospak pidió, pastor, por favor, sí, una de nuestra familia acepta una enfermedad. Ayúdenos, ore, por favor. Entonces ahí, pastor, ahí orando, conversando con esa hermana que tiene cáncer. Entonces el pastor compartió la palabra. Esa hermana recibió de ¿cómo se llama ese tratamiento? Quimioterapia, ¿verdad? ¿No? Quimioterapia. Y recibiendo ese medicamento muy fuerte, porque mata, los virus mata, ¿verdad? ¿No? Muy fuerte eso, como ese cáncer que tiene en el cuerpo. Pero aunque muy fuerte, pero también mata. ¿Qué mata? A mi cuerpo también mata, afecta en gran manera. Por eso los que tienen esa enfermedad, cáncer, recibiendo quimioterapia, entonces se cae el cabello, porque muy fuerte, ¿verdad? ¿No? Sí, el cuerpo también debilita. Entonces esa hermana recibiendo quimioterapia recibiendo, ahí estaba su cuerpo también afectado. Pero pastor no explicó. Si hermana escucha bien, ese tipo de enfermedad tiene la mayoría, ¿qué piensa? Yo tengo cáncer, algún día va a morir. Entonces yo muero, mis hijos, ¿qué comerá? A mi hijo, ¿qué va a comer? Luego está pensando, ¿verdad? ¿Qué está pensando?
Está preparando su muerte, dice. Pero esa hermana murió, no murió. No murió, pero ¿qué está preparando? Su muerte está preparando. Pastor explicó muy bien. Hermana, casi todo tiene esa enfermedad. Los enfermos, así ya preparando, pensando. Yo muero, mi hijo, ¿qué va a comer? ¿Qué necesita? Es en mi casa, voy a heredar. O luego en mi cuenta, ¿cuánto tengo dinero? Ya poco a poco prepara la muerte. Desde su corazón ya no hay esperanza, dice. Entonces, hermana, si ese tipo de enfermedad puede sanar, dijo, sanar. ¿Qué dijo pastor? Puede sanar. No todo muere. Puede sanar. Está guiando, explicando, ¿no? Cómo puede mejorar y sanar. Entonces, nuestro cuerpo, Dios creó. Tiene defensa, nuestro cuerpo mismo. Por eso cuando tiene enfermedad, ese cuerpo mismo recupera mismos. Entonces, ¿para qué esa defensa de nuestro cuerpo? Para que mejore, comer bien. ¿Ya qué haga bien? Comer bien, comer. Primero, comer, ¿sí? Comiendo bien, no comida saludable, ¿verdad? ¿No? Comiendo bien, ese cuerpo va a tener la fuerza, la defensa y sube. Entonces, la defensa del cuerpo va a pelear con este cáncer. Primero, por eso, comer bien. Luego, segundo, creen en Dios. Creen en Dios. Dios me va a sanar. Ya, Dios poderoso. Aunque ese cáncer es muy peligroso, Dios me va a ayudar. Yo puedo sanarme. Dos cosas. ¿Escucharon bien ustedes? ¿Escucharon? Ya pastor así estaba guiando, explicando. Hermana escuchó. Escuchando, comiendo bien primero, ¿no? Entonces esa enfermedad, aunque cáncer también muy malo, fuerte, peligroso, va a sanar, dijo pastor. Entonces esa hermana, voy a comer, así ella y pensó. Luego en su casa, mientras descansando en la casa, donde se ve, todo lado puso, ha puesto, dice, ¿qué ha puesto? Comida. Donde sea, poco a poco meriendas. Tengo que comer. Luego cuando se levanta, ve, comida. Luego lavando plato, mirando, ahí está comida. Ya comiendo. Ese hermano. Comiendo, su cuerpo recibiendo quimioterapia, se debilitaba. Dolía mucho, pero estaba bien, mejorando, superando esa enfermedad. Primera quimioterapia, segunda vez, tercera vez, ¿no? Varias veces recibiendo esa hermana y mejoró. Pero un día esa hermana llamó, dice, pastor, tengo problema, ¿sí? No tengo ganas de comer, dice. Entonces, pastor preguntó, ¿por qué no tiene ganas de comer? Porque estoy mal, mi estómago, ¿verdad? Mi estómago. Cuando yo como, quiere salir, quiero vomitar, dice. Entonces, yo como, todo saca, dice, todo saca. No puedo comer. Sí, por eso, sí, voy a morirme. Así ya dijo. ¿Qué dijo, hermana? Voy a morirme. Que me duele. Yo como, todo saca, dice. Tampoco hay ganas de comer. Usted también, si así estaría, ¿qué haría? Entonces esa hermana así pensó, creo que va a morir. Ya hasta ahí, hasta aquí yo avancé, recuperé y aguanté. Pero ya ahora no puedo más. Así ella pensó. Pero antes de dejar, llamó al pastor. Pastor, tengo esa situación. No quiero comer. Aunque quiero, meto, ¿qué sale? Sale todos. No tengo fuerza. Pastor, escuchando, se rió. Hermana. No es problema, dice, no es problema. ¿Qué dice pastor? No es problema. Aunque no hay ganas de comer, ¿no come? No puede ser, hermana. Debe comer. Como yo expliqué, ese cuerpo comiendo va a tener fuerza. Ahí puede vencer.
Luego habló, que ustedes han escuchado, el auto habló. El auto no hay gasolina, ¿verdad? ¿No? Cuando lleva ese auto gasolinería, ¿qué hace? Aunque ese auto quiere, no quiere, ¡pum!, mete, ¿cierto? Huequito, ¿cierto? Lo que hace, ya 20 litros, 40 litros, ya mete, nomás mete. Después de meter gasolina, luego arranca, ¡brum! Anda, no anda. Anda bien, hermana, ¿qué está hablando? ¿Oh? ¿No hay ganas de comer? No importa. Mete a tu boca. ¿Qué mete? O mete, aunque quiere, no quiere, mete ese auto gasolina, aunque quiere, no quiere, ya mete. Después, funciona, no funciona bien. No funciona su auto. Ya inténtelo, y ya gasolina metiendo, funciona bien. Entonces esa hermana escuchando, aunque quiero, no quiero, pero solo meter, ¿verdad? ¿No? Sí, ahí otra vez comió, comiendo otra vez vomitando, comiendo otra vez sale, pero metió, comiendo, esa hermana recuperó, mejoró, luego finalmente superó. ¿Qué superó? El cáncer superó. Luego, recibiendo esa quimioterapia, todas las sesiones, luego visitó al hospital. El doctor dijo, señora, ya no hay cáncer, dijo. Señora, ya usted es sana, muy sana, señora, no se preocupe. Luego ahí mandó, dice, una foto al pastor. ¿Qué foto mandó? La graduación de cáncer. ¿Sí? Hay foto con ese gorra, ¿verdad? ¿No? Y luego sacó foto, pastor, me gradué, ya terminé, cáncer, así. Entonces estaba muy feliz, ¿no? Esa señora, nuevamente con su familia. Sí, entonces muchas veces esa hermana viajando, ¿no? Diferentes lugares donde está Pastor Ospa, te explicó, ¿sí? Como yo estaba casi a punto de morir. Yo sufría. Y hermanos, no solamente como ese hermano de China, ese hermano tenía problema. ¿De qué problema tenía? La economía, negocio. Esa hermana, ¿qué tenía problema? De salud. No solamente economía, negocia salud. De toda parte. Ustedes ahora, soy matrimonio, problema de mi matrimonio. Problema entre personas, pelea, discutes. Mis hijos también. Toda parte tiene problemas, situaciones. Pero nosotros podemos solucionar. ¿Cómo así? Recibiendo la guía, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo hablamos cuando Dios creó al hombre a nosotros? Propósito de nosotros, ¿qué es? Como un vaso, ¿cierto? Aquí está vaso. ¿Sí? ¿Cuándo trajo? ¿Sí? Aquí ya vaso. Ese vaso, ¿adentro qué hay? Hay agua, ¿sí? Ese propósito es guardar, poner. Nosotros igualitos, ¿sí? Como un vaso de barro, dice. Ahí adentro, ¿qué va a guardar ustedes? ¿Qué va a guardar? Depende de estos. Algunos, ¿qué guarda? ¿Qué recibe? A mis deseos. Lo que yo creo, me siento. Pero algunos, como igual que ese hermano de China, una hermana que tiene cáncer. Sí, hablaría muchas cosas más, ¿verdad? ¿No? Ellos en el principio, ¿qué recibió en su corazón? Voy a quebrar mi empresa. Difícil. Hoy día, último día de mi empresa, voy a quebrar. Pero un día escuchando a ellos, ¿qué guardó? ¿Qué recibió? La guía de la palabra. Guardando, eso guiaba. ¿Sí? Esa guía muy diferente que ese hermano pensó. Ese hermano pensó, va a fracasar. No va a haber resultado. Eso. Pero cuando recibió, sí, esa palabra guió. Igual esa hermana también, esa hermana pensaba, ¿qué pensaba? Voy a morirme. Esa enfermedad no va a sanar. Pero un día, en ese corazón paseando todo su pensamiento, ¿qué guardó? ¿Qué recibió? Igualito la guía, la palabra de Dios, recibiendo esa palabra guiaba. Recuperó
ahora otra vida llevándose. Esta tarde hemos leído Génesis capítulo 13. Como en la mañana también, si compartimos, ¿no? Corto tiempos. Ahora aquí Abraham, luego Lot, sus sobrinos. Mientras su sobrino Lot acompañando, andando junto con su tío Abraham, Dios bendijo. Todos son benditos. Entonces tenía mucho ganado, dice, oro y platas. Entonces ellos viviendo en mismos lugares no abastecía. Entonces entre los pastores de Abraham, Lot, pelean. ¿Por qué pelean? A ese lugares nosotros queremos hacer, porque nuestro ganado tiene que comer. No hay lugar muy estrecho, nosotros también. Luego pelea entre dos, porque muchos ganados ellos. Entonces Abraham habló, Lot, hablamos, somos familia, ¿por qué peleamos? Tú decides, tú decidiendo, izquierda, yo iré ¿a dónde? A la derecha. Tú eliges derecha, yo iré izquierda. Así está hablando, ¿verdad? ¿No? Sí, entre Abraham y Lot. Ya aquí vamos a ver. Aquí también, sí, el versículo 10, hermanos. El versículo 10 tiene, hermanos. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Abraham hablando a su sobrino Lot, sobrino alzó su ojo, ¿verdad? ¿No? Luego miró, ¿a dónde miró? A la llanura del Jordán. En la mañana escucharon ustedes, ahí vio, mirando ese lugar muy bueno. Ahí voy a prosperar, sembrando, trabajando bien, luego voy a ganar bien. Ganando bien, voy a vivir felizmente. Ese lugar para mí, excelente, así ya decidió. Así está escrito, hermanos. Versículo 11. 11, ya vamos a ver. Vio Lot Jordán, llanura de Jordán, luego ahí decidió. Ya 11 tiene, hermanos, ya vamos a ver, después de ver y Lot qué hace, cómo decide. Ya, ustedes pueden leer, versículo 11. Ya, 1, 2 y 3. Ya, luego él se apartó de su tío Abraham, ¿verdad? ¿No? ¿A dónde eligió? ¿Por qué eligió ese lugar? Versículo 11 está escrito, 11, ya, por eso hemos leído. Ya, podemos ver acá, ¿sí? ¿Por qué eligió ese lugar? ¿Por qué? Ya, entonces Lot escogió, dice. Aquí está escrito, ¿no? Lot eligió para... Sí, para sí, para sí. Ya, ustedes también igualitos, calcula bien, planea, ¿verdad? ¿No? Sí, voy a vivir, ¿en qué manera? Luego, mirando igual que Lot, luego, ese lugar, bueno, esa manera, bueno. ¿Por qué elige esa manera? Para mí, ¿sí? Lot también para él quería vivir bien, ¿cierto, hermanos? Sí. Por eso para sí mismo eligió ese lugar. Él pensó toda la manera, ¿sí? Por si acaso eso sucede, como es, calculando todo, finalmente para mí, excelente lugar ese lugar. Luego él se fue, apartó de su tío Abraham. ¿Ya pueden entender, hermanos? Sí, entendieron, ¿no? Sí, él para sí mismo, para él decidió, pero problema que él no vio más adelante. Ahora, en ese momento bueno, esa tierra es huerto de Jehová. Ahora bueno, pero problema es más adelante. Más adelante, ¿qué va a suceder? Él no sabe eso. Él confiando
en sí mismo, para sí, ahora está bien. Ahí se fue, ahí edificó, ahí vivió. Pero Abraham, vamos a ver, Abraham. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces Abraham mirando, Abraham, ¿qué dijo a su sobrino Lot? Tú elige derecha, yo iré ¿a dónde? Izquierda. Tú elige izquierda, yo iré derecha. Entonces justo su sobrino Lot, ¿a dónde eligió? Llanura, ahí eligió. Entonces otro lado, ¿qué es? No es llanura, es. Tampoco riega bien. Pero él como decidió, habló, ¿verdad? ¿No? Luego se fue a la tierra de Canaán. Ahí edificó, ahí vivió. Ya 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Después de apartarse su sobrino Lot, Dios apareció ante Abraham. Luego dijo a Abraham, alza tus ojos, ¿verdad? ¿No? Hizo ver. ¿Sí? Luego Dios, ¿qué dijo? Yo te daré esa tierra, a ti, a tu descendencias. Aquí ya vamos a ver capítulo 12, hermanos. Mismo libro, capítulo 12, aquí leyendo versículo 1. Ya, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces Jehová Dios apareció ante Abraham, luego habló, ¿no? Sí, ¿qué dijo? Sí, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. Ahí vaya, donde yo te mostraré. Luego, escuchando la palabra de Dios, Abraham dejó todo, ¿no? Luego ya salió. ¿Cuándo salió? ¿Con quién? También juntos, su sobrino Lot. Juntos ya, y salieron ellos. Luego, versículo, vamos a ver. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ya 7. 7, ustedes pueden leer 7. ¿Se ve bien todo? Ya. ¿Está cansado, hermanos? Siempre después de almorzar, si bien, aunque no queremos, si sueño muy fuerte. Aunque viene sueño, ¿no? Pero leyendo fuerte, ¿sí? ¿Ya están listos todo? ¿Ya qué versículo? Ya 7. Ya ustedes pueden leer 1, 2 y 3. Ya cuando Dios habló a Abraham, vete de tu casa de padre, de tu parentela, ¿no? Luego, ¿dónde yo te mostraré? Ahí. Y Dios habló a Abraham. Entonces Abraham con su Lot, ¿sí? Sobrino, saliendo de su parentela, su casa de padre, luego llegó a la tierra de Canaán. Ahí llegó. Versículo 6 dijo. Pero 7 leyendo, cuando llegó a la tierra de Canaán, Dios otra vez habló a Abraham.
Apareció Jehová a Abraham y le dijo, ¿qué dijo? A tu descendencia daré esta tierra ahora, esta tierra yo te daré, ¿verdad? ¿No? A ti, a tu descendencia daré. Luego, ahí viviendo, pero tenía problema, llegó hambres, ¿verdad? ¿No? Llegando ese hambre, situaciones, Abraham dejó esa tierra Canaán. ¿A dónde fue? A Egipto se fue, sí, ¿verdad? ¿No? Pero como Dios que dijo a Abraham, yo te daré, ¿qué tierra? Tierra de Canaán. Entonces de Egipto tenía problema, perdió su esposa, ¿verdad? ¿No? Pero Dios otra vez recuperando, otra vez retornando a la tierra de Canaán. Leyendo el libro de Génesis, hermanos, si Dios sigue guiando a Abraham, ¿verdad? ¿No? ¿A dónde? A esa tierra. Ahí Dios quiere bendecir, ¿verdad? ¿No? A él, a su descendencia. Por eso aquí nosotros leyendo Abraham y Lot. Lot decidió llanura de Jordán para él. Él pensando, ese lugar bueno para mí. Decidió, ¿verdad? ¿No? Ahí edificó. Pero Abraham, ¿a dónde edificó? ¿A dónde? Como recién hemos leído, ¿sí? Ya versículo 12, capítulo 13, 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Después de apartarse su sobrino Lot, él eligió. Después Abraham también eligió, ¿en qué lugar? En la tierra de Canaán. Esa tierra y Dios ha prometido, esa tierra Canaán. Como en la mañana poco escuchando, humanamente, sí, humanamente ese lugar no es buen lugar, ¿verdad, hermano? ¿No? Comparando, Lot eligió, no es buen lugar. Pero Abraham decidió vivir ahí. ¿Por qué decidió? Que Dios desea ese lugar, que viva, porque en ese lugar Dios va a bendecir, hermanos. Pero en ese momento ese lugar es bueno. En ese momento no es bueno, ¿verdad? ¿No? También ya está poseyendo otra persona, está viviendo en ese lugar antes que llegue a Abraham. Humanamente ese lugar no es bueno, ¿no? Hablando, pero Abraham más, ¿sí? Él recibiendo ese corazón de Dios. Dios desea que hay esa tierra Dios ha bendecido a mí, a mis descendencias. Entonces Abraham, si recibiendo ese corazón de Dios, eligió a vivir ahí. Amén, hermanos. Entonces nosotros también igual, ¿sí? Esa tarde, ¿por qué, pastor? Eso habla. Si nosotros también vemos, miramos, luego calcula, ¿no calcula ustedes? Usted es muy inteligente, hermanos, muy sabio, calcula muy bien, calculando muy bien, luego va a elegir, ¿sí? Aún escucha la palabra, aún Dios sabe, poderoso, Dios guía bien a nosotros, mejor que nosotros. Como esta mañana hablamos, Jehová Dios de tal manera amó a nosotros. ¿Cómo amó? Hasta a su Hijo, matando, crucificando, amó, salvó a nosotros. Entonces hay Dios pensando para nosotros, para hermano Andrés, para ustedes. Dios todo está pensando, ¿qué vida mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Dónde mejor? Dios todo eso prepara, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo Dios preparó Jesucristo para nosotros? Nadie puede salvar, ¿sí? A nosotros, único Jesucristo, porque debe morir por nuestro pecado, nadie. Entonces Dios así todo preparando para nosotros, está guiando a nosotros. Pero nosotros también, dejando a Dios, nosotros miramos, calculamos. ¿Usted está calculando bien? ¿Salió la cuenta? ¿Qué es mejor para ustedes? Así viviré, todo así está pensando. Pero como dijo Lot también, para él
Él decidió buen lugar, ¿verdad? ¿No? Ahí edificó todos, vivió, echó todo el corazón. Pero no sabía después, más adelante, ese lugar, ¿qué va a suceder? Eso problema, Lot. Nosotros igualito, hermanos. Nosotros también calculamos bien. Miramos, luego, esa vida mejor. Luego elegimos. Pero un tiempo tal vez funciona bien. Un tiempo como Lot. Pero más adelante, ¿usted sabe o no sabe? Usted adelante, ¿qué va a suceder? ¿Sabe o no sabe? Hay un Corea, un dicho, un cuento. ¿Sí? Porque un señor tenía un hijo muy cariñoso. Entonces, teniendo cumpleaños de su hijo, su padre regaló caballo, que su hijo le gusta. Entonces, el día de cumpleaños su hijo recibió, se sorprendió, caballo es caro. Entonces, papá, gracias. Desde ahí, montando, corría con caballo. ¡Jiji! Feliz. Pero ¿qué sucedió? Un día, con ese caballo andando, ese caballo y soltó. ¡Fum! Voló y se cayó. Y no podía levantarse. Su padre, todos llegaron mirando, se lastimó sus piernas, se rotó, quebró y no podía usar ese más. Se quedó, cojo se quedó. Entonces, ese suyo en el principio recibió caballo, estaba muy feliz. Pero mirando ahora por ese caballo, su pierna ya no puede usar, se quedó cojos. Entonces ahora mirando ese caballo, ¿cómo ve? Es maldito. Por ese caballo fregó mi vida, arruinó, quejando, llorando, odiaba. Ahí esa vida llevando ese joven. Pero pasando el tiempo en ese país hubo guerra. ¿Qué sucedió? Hubo guerras. Cuando sucede guerra, ¿qué hace? Todos los varones tienen que ir ¿a dónde? A la guerra. Ahora Rusia y Ucrania, ¿no? Escuchando, hay todos varones de Ucrania, ¿no? Convocándose. Necesita pelear. Entonces en ese pueblo también convocó el gobierno, ¿no? Todos los varones llevaron a las guerras. Entonces ese pueblo también estaba viviendo, todos los jóvenes llevaron. Pero único joven, ese cojo se quedó. ¿Por qué se quedó? Cojo, no puede pelear, no caminando, ¿cómo va a hacer? Único joven se quedó en ese pueblo. Otros todos llevaron y murieron. Entonces su familia mirando, ya ese caballo, bueno, otra vez. Por ese caballo salvó mi hijo, ¿cierto, no? Si hubiera, ¿sí? No hubiera caído de caballo, mi hijo ya habría muertos en la guerra. Ya, el caballo, qué bien, otra vez abrazando, besando. Y nuestro Salvador, qué bien. Pero poco antes odiaba, rabia, queja, ¿cierto? Igualito nosotros, no sabemos. Ahora bueno, por eso eligió como Lot. Pero después no sabe qué va a suceder. Somos así es, ¿sí? Pero confiando cada uno en nosotros mismos, confiando bien, va a dirigir bien, así considero. Pero acá, Abraham, no, yo recibiré la palabra de Dios. Jehová Dios me había dicho. ¿Qué había dicho Abraham? Jehová Dios, yo te daré, ¿sí? Esa tierra prometida. En ese lugar, tú y tu descendencia va a recibir la bendición de Dios. Abraham no creyó, ¿sí? Lo que ve, ¿verdad? No, más la promesa de Dios. ¿Qué me dijo Dios? Esa tierra va a bendecir. Aún ahora veo otra persona está viviendo. No soy dueño, soy un pasajero, ¿sí? Luego, además, ese lugar ahora no hay mucha agua, no es llanura, cuesta vivir, ¿verdad? ¿No? Pero Abraham decidió. Aquí Dios
ha prometido ese lugar. Amén, hermanos. Luego hay viviendos. Ahí Dios bendijo. Levítico, usted podemos ver Levítico, Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Ya que está hablando. Entonces Dios quiere usar a Moisés, poniendo guía del pueblo de Israel y sacar de Egipto, luego llevar a la tierra de Canaán, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué esa tierra de Canaán? Tierra prometida de Dios, ¿cierto? ¿No? Ahí Dios quiere bendecir como descendiente de Abraham. Entonces ahí ellos, pueblo de Israel, viviendo como esclavo en Egipto. Luego levantando Moisés, por Moisés ya quiere sacar. Pero Moisés escucha de Dios, ¿sí? O quiere recibir la palabra de Dios, que no quería. ¿Por qué no quiere? Él también pensando, calculando. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a sacar pueblo de Israel? Tantas personas. ¿Cómo voy a guiar? Así piensa, ¿verdad? ¿No? Ustedes también tal vez pensando: soy mudo, tatarmudea. Yo no predico bien. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a dirigir? ¿Usted también piensa o no piensa? ¿Nadie piensa? Moisés también pensaba. Entonces Jehová Dios, creo que yo no puedo. Usted eligió mal. Pero Jehová Dios, no, tú puedes sacar, ¿verdad? ¿No? Está hablando. Por eso aquí versículo 1, ¿no? Aquí dice: porque el pueblo de Israel no va a escuchar aunque yo hablo, ¿verdad? ¿No? Jehová Dios me había dicho, pero pueblo de Israel no va a hacer caso de mí. Versículo 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. Entonces Dios habló: ya, Moisés, en tu mano, ¿qué hay? ¿Qué hay? Una vara. Una vara. Entonces Dios mostrando esta vara, el versículo 3. Ya, 3 ustedes pueden leer. Ya, Dios, ¿qué quiere hablar? Sí, ya, versículo 3, 1, 2 y 3. Ya, en la mano de Moisés, ¿qué había? Una vara. ¿Esa vara qué es? Víbora. Tiene mucha fe, ¿verdad? ¿No? Pero cuando estaba en la mano de Moisés, ¿qué hay? ¿Qué era? Solo un palito, ¿verdad? ¿No? Un palito. No va a servir mucho, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? Una vara. Estando en la mano de Moisés, una vara. Pero Dios dijo: Moisés, echarla, dice, ¿verdad? ¿No? Echarla en tu mano. Cuando echó, se convirtió en culebra. Culebra es víbora. Se convirtió en víboras. Luego, ese víbora, ¿qué hace? Poco antes había en la mano de Moisés, ¿verdad? ¿No? Lo me ayudaba a caminar. Luego también, ¿qué hace? De las ovejas, chicoteando, ¿cierto? Y usaba. Pero cuando echando de su mano, convirtió culebras. Ese culebra, ¿qué hace? Luego quiere atacar a Moisés. Moisés se sintió miedo, ¿no? Quería escapar. Entonces ahí mirando se sorprendió Moisés. El versículo 4, ya 4 ustedes también otra vez pueden leer. Ya tenga esperanza, hermanos, ya terminó, ¿sí? Ya terminamos casi todos esta vez. Sí, eso es muy importante. Eso nomás hablando terminaremos, ¿sí? Ya, ¿está bien? Sí, yo veo muy cansado. ¿Está cansado? Sí, tenga esperanza. Sí, ya.
El versículo 4. Ya, 1, 2 y 3. Cuando ese culebra, después de salir de la mano de Moisés, se convirtió en culebre, víbora, ¿no? Luego quería morder. Entonces Moisés no sabía qué iba a hacer, pero Dios dijo: Moisés, extiende tu mano y tomarla por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Entonces aquí leyendo, ese víbora y quiere morder a usted. Entonces Pastor Andrés decía: hermano, toma tu mano, extiende tu mano, agarra ¿a dónde? La cola agarra. Entonces usted, ¿qué haría? Normalmente, ¿no? ¿A dónde agarra serpiente? Con palito, cabeza, así, así tiene que prestar, agarrar, porque ahí tiene veneno, ¿sí? Sus dientes. Pero cuando cola agarra, ese muerde, ¿cierto, hermano? Creo que usted no sabe eso. Que aquí en La Paz no hay víbora, parece. En mi pueblo había mucho víbora. Entonces nosotros también eso aprende. Para agarrar sí o sí cabeza, ahí, para que no muerda. Pero ¿quién va a agarrar cola? Quiere morir, ya quiere agarrar. ¿Verdad, no? Pero aquí Dios, ¿qué dice a Moisés? Extiende tu mano, agarra cola. Agarrando cola, ese víbora, ¿sí? Luego me muerde, va a morir. Pero Moisés, escuchando, agarró ese cola, otra vez convirtió. ¿Cómo convirtió? Otra vez, ya varas. Dios, ¿qué quiere hablar, mostrar a nosotros, hermanos? Si nosotros, ¿sí? Como aquí ese vara, nada es, ¿verdad, no? Pero cuando saliendo, ¿sí? De la mano de Moisés, eso ataca, ¿verdad, no? Ataca. Pero nuevamente es agarrando. En su mano, ¿qué hay? Otra vez, vara, hermanos. Dios igualitos. Quiere usar a nosotros. Aparentemente un palitos, flaquito, inservibles. Parece, ¿verdad, no? Pero sale de la mano de Dios, nosotros. ¿Qué será? Fuera de la mano de Dios, ahí va a vivir contra él. Pero cuando otra vez agarra la mano de Dios, ya versículo 17. El versículo 16 voy a leer, versículo 16. Juntos vamos a leer, ¿ya? ¿Encontraron? Ya, 1, 2 y 3. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para él Dios. Aquí habla su hermano mayor, Aarón. Aarón va a hablar porque Moisés muchas veces decía: no puedo hablar bien, Dios. Entonces yo enviaré tu hermano Aarón. Aarón, en vez de tú, él va a hablar, ¿verdad, no? Sí. Entonces aquí versículo 16 leyendo: y él hablará por ti al pueblo, Aarón hablando. Él te será a ti en lugar de bocas. Aarón, ¿no? Aarón como tu boca. Verso Moisés, tú habla a tu hermano Aarón. Aarón va a transmitir. Y tú serás para él en lugar de Dios. Dios, ¿qué está hablando? Moisés, tú como Dios, todo lo que de tú dices, tú habla, sí va a cumplir, va a ser como Dios. ¿Qué le parece? Usted todo habla, ¿verdad? No cumple como Dios.
¿Qué le parece? No va a parecer, no me parece. Igualito Moisés también. Pero Jehová Dios así quiere usar. Luego Dios agarrando a Moisés, ¿puede hacer, no puede hacer? Como Dios así. ¿Puede hacer, no puede hacer Dios? Puede hacer. El problema es ser agarrado. Ser agarrado, como ese micrófono, agarrado. Agarrado. Sí, Dios así, dirige. Agarrado. Pero fue soltado. ¿Puede dirigir? No. Por eso versículo 17, ya, todos juntos vamos a leer. Ya. 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Tomarás en tu mano ser instrumentos, ser guiado. ¿Sí? Agarró. ¿Quién usa? Moisés usa, Moisés. Golpea. Uy, perdón. ¿Sí? Ya, golpea. ¿Sí? A la roca, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿qué dice? Sal, agua. ¿Sale o no sale? Sale. ¿Verdad? ¿No? Sale. Agarrándose. Depende de Dios. Dios esta tarde agarra a ustedes. Luego, dirija, ser guiados. Pero alguien fue desechado, no desechado, fue soltado. Fuera de mano de Dios. No hay guía. ¿Sí? No hay guía. Esta tarde Abraham, ¿sí? Ser guiado. Sí, la palabra de Dios, esta promesa en la tierra de Canaán. Agarrando la palabra de Dios, Dios dirija. Pero Lot, fuera de guía de Dios, ¿cierto? ¿No? Él decidió para sí mismos. Entonces Dios no podía guiar. ¿Quién guía a Lot? Lot mismo guiando su vida. Entonces un tiempo todo bien, está bien. Pero cuando se cayó del fuego del cielo, no sabía cómo va a solucionar. Tampoco podía convencer sus yernos. Claro, ¿no? Tampoco podía convencer sus yernos. ¿Sí? Novio de sus hijas, 2 hijas, ahí ya murieron. Tampoco puede así cambiar, dirigir, ¿verdad? ¿No? A sus hijas. Y Lot, ¿verdad? ¿No? Pero Lot confía. ¿Sí? Luego él quería dirigir su vida. Pero esta tarde, hermanos, a través de la vara de Moisés, mira esa vara, parece inútil, inservible, ¿cierto? Pero ¿en qué mano está? Esa vara, ¿en qué mano está? Moisés. Amén, hermanos. Sí, Moisés dirige. Sí, Jehová Dios dijo, sí, luego abre, ¿qué abre? El mar rojo ahí abre. Al mirar, ¿quién soy yo? ¿Cómo puede abrir? Aleluya, amén. Pero ¿quién hizo? Dios agarró Moisés. Dios agarró muchos enemigos. Pero Moisés vence todos, ¿verdad? ¿No? Que Dios agarró. Esta tarde, hermano, ustedes ser guiado, ¿sí? Agarrando en la mano de Dios, ese vara, instrumentos. Entonces, a través de ustedes, Dios va a manifestar. Ahora, poco falta. Encuentro mundial, intercultural de jóvenes. Entonces, ahí también Dios quiere trabajar. Cada uno, muy importante, hermanos. Aún yo veo, difícil. Yo veo esa situación, no voy a dirigir bien. ¿Qué voy a hablar? Pero cuando Dios agarra a ustedes, ¿va a abrir o no va a abrir? ¿No va a abrir? ¿Va a abrir o no va a abrir? Va a abrir. O esta persona no escucha nada. Pero Dios usa, agarra a ustedes. Aún rebelde, contra, todo va a abrir. Amén, hermanos. Sí, esta tarde, hasta aquí. ¿Sí? Voy a orar primero, luego, ¿sí? 3 en 3, orando terminamos esta tarde. Dios Padre,
esta tarde escuchamos a través de Abraham y Lot. Eran familias, pero Abraham, él no confiando en sí mismo, luego más escuchando, recibiendo la palabra de Dios, ser guiado de la promesa de Dios. Pero Lot, mirando por sus ojos, él vio esa llanura de Jordán. Entonces él decidió, para mí ese lugar, buenos. Entonces lo mismo dirigiendo para sí mismos, finalmente él se quedó y fracasados. 2 yernos de sus hijas y murieron. Su esposa también se quedó como columna de sal. 2 hijas apenas escaparon de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero 2 hijas con sus padres echaron, durmieron. Ahí nacieron. Dios Padre, nuestra vida tal vez nosotros vemos, calculamos, luego decidimos, queremos dirigir mi persona mismos. Pero esa tarde confesamos, Dios, no tengo capacidad, tampoco sé dirigir mi familia, no mi salud, tampoco mi negocio, mi futuro. Dejaremos en sus manos, siendo como ese instrumento de Moisés. Somos la vara de Dios. Usted agarre, utilice mi vida, mi persona. Depende de usted. Usted dirigiendo, todo va a cumplir a través de nosotros, los hermanos de Bolivia, de La Paz. Dios quiere mostrar, Dios quiere manifestar. Dios Padre, esta tarde pedimos, también oramos. Ahora está cerca el encuentro mundial. Ese evento muy grande, mucha gente va a venir. También muchas necesidades, la economía, materiales, también los obreros, voluntarios. Dios Padre, sabemos, no tenemos capacidad, pero usted agarra, nosotros recibimos tu palabra. Usted va a manifestar grandemente aquí en Bolivia a través de nosotros. Por Dios todo podemos hacer. También pedimos a Dios. Ese tiempo ahora estamos comprando un nuevo lugar más amplio. Dios, nosotros creemos. Dios todo puede hacer. Dios somos sus instrumentos. Recibimos tu guía, tu palabra. Dios trabaje en nuestra vida. Gracias a Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, ahora 3 en 3, ¿no? Sí, oraremos.